que está bueno, que no muchos lo ponemos en práctica, pero que está interesante. A ver, yo les voy a contar algo. El tema de hoy es el libro o la lectura, ¿sí? Y básicamente lo que yo intento con esta clase es también cambiar cabecitas, como fue cuando fue el tema de los juegos, juguetes o el de las pantallas. Yo vine a tratar de cambiar cabezas, básicamente, en general. ¿Quieren que les cuente algo? Miren. El tema de la lectura y de los libros, y a ver, cuando digo libros, no digo libros físicos solamente, ese que es gordito y todo lo demás, sino que también hay muchísimos libros virtuales. ¿Saben por qué? Porque están caros, es cierto, están caros. Y si vamos por allí a la feria de libros usados, no hay libros que estén muy buenos, digamos. Entonces, aprovechemos la tecnología y veamos que hay muchísimos libros que están muy buenos en Internet. Eh, ¿Por qué les sugiero esto? Y esto lo voy a decir primero para los adultos, o sea, nosotros. Después cómo trabajarlo con nuestros niños, niñas, y después también cómo trabajarlo con adolescentes, ¿de acuerdo? Perdón, ya estoy sin garganta, vengo 2 semanas hablando todo el día así, así que ya estoy sin garganta. Básicamente, yo les voy a contar algo. Cuando nosotros llegamos a una cierta edad, vamos a decir 32, 35 años, y quizás un poquito antes, dependiendo de cada persona en particular, nuestro cerebro empieza a entrar en una etapa de envejecimiento. ¿Me entienden? ¿Saben por qué es esto? Por falta de entrenamiento. La lectura también viene a ser un entrenamiento. Así como yo en algún momento les dije, los juegos y los juguetes son una forma de entrenar de nuestros niños y niñas. La lectura también es una forma de entrenar, pero ahí entrenamos puntualmente nuestra cabecita, nuestra forma de hablar y nuestra forma de escribir, ¿sí? Entonces, por este motivo, es que yo los y las invito a que podamos, por ejemplo, ¿vieron que 15 minutos, o sea, vieron que nosotros también siendo adultos, cuando nos acostamos para dormir, agarramos el celu automáticamente y empezamos a ver en el Facebook o en cualquier lado qué noticias hay, qué chusmerío, quién se peleó, quién se arregló, quién está haciendo qué bueno? En vez de hacer eso a la noche, antes de dormir, porque lo estamos haciendo a lo largo de todo el día, pero si lo hacemos a la noche, antes de acostarnos a dormir, yo les podría sugerir, o los y las invito, a que podamos leer, aunque sea una página de un libro que nos guste mucho. Usemos el celu para pensar que nos puede gustar mucho leer y descargarlo o leerlo online para no ocupar memoria del celu y leer, aunque sea 15 minutitos antes de dormir, y van a ver que va a ir haciéndose este hábito, esta costumbre de poder leer. A ver, yo les voy a enseñar algo. Quizás ya lo saben, pero yo se los trato de enseñar. La lectura no es que todos nacemos así con una estrellita en la frente diciendo a vos te va a gustar leer. No, en realidad hay muchos a los que sí, ya les gusta desde siempre leer, pero a aquellos que no tienen la costumbre, es como acostumbrarse a un hábito, como cuando, por ejemplo, mandamos a nuestros niños, niñas y adolescentes a bañarse, a lavarse los dientes, a lavarse la cara, a lavarse las manos. Es un hábito que vamos enseñándoles. Esto de la lectura también es un hábito que se aprende, ¿me entienden? Y yo les cuento que es la forma de entrenar el cerebro que tenemos para evitar esto que yo les mencionaba del cerebro que va envejeciendo en los adultos. A ver, no sé si les pasó, pero cuando no tenemos un entrenamiento en nuestro cerebrito, sencillamente nos empezamos a olvidar de muchas cosas, de palabras, o esto no sé si les pasó yo me acuerdo que lo había visto en algún lugar, pero no sé dónde, no sé si les pasó, o esto de que guardamos también las cosas que ni nosotros mismos nos acordamos dónde. Bueno, estos son algunos de los signos de que van diciendo que nuestra mente va empezando ese proceso de envejecimiento por falta de entrenamiento, ¿sí? Ahora bien, yo les voy a contar que para trabajarlo con nuestros niños y niñas es mucho más sencillo crear esto del hábito de la lectura. Hay muchas formas que están buenas, al igual que con los adolescentes. No es que porque son adolescentes y no tuvieron el hábito de lectura desde niños y niñas, ya son causas perdidas. No, no, no. Se lo puede trabajar, siempre se lo puede trabajar. Incluso los adultos lo podemos trabajar. Entonces, yo les voy a mostrar ahora una pantalla que les he armado para que podamos ver cuál es la importancia de esto, de la lectura que yo les menciono, ¿sí? Les digo, por ejemplo,
y esto es para todas las edades, ¿no? No solamente para los niños y niñas, que los libros son un recurso imprescindible para el proceso formativo. ¿Qué es esto el proceso formativo? Es esto de ir aprendiendo, de ir conociendo, de ir guardando mayor cantidad de información en la cabecita, ¿sí? También les digo que es importante porque nos permite imaginar. Esto que yo les decía que nuestros niños, niñas, adolescentes hoy no tienen tanta imaginación, esto lo ayuda a poder trabajarlo. También ayuda a descubrir y a viajar y conocer el mundo desde distintos lugares. A ver, el caso más concreto que se me ocurre es si alguna vez les contaron en la escuela esto del Principito, ¿sí? El Principito es una historia que está bastante buena, que es de un niño que conoce mundos de fantasía y a veces hace que nuestros niños, al escucharlo o al leerlo, puedan hacer ese viaje también al mundo de fantasía de que recorre el Principito. Y bueno, les cuento también, por ejemplo, que durante la infancia es importante poder trabajar esto de la lectura. ¿Y por qué? Porque ayuda con esto del desarrollo de la cabecita, del lenguaje, ayuda a relajarse. ¿Y quieren que les cuente algo más? Ayuda a que desde la infancia el adulto a cargo con los niños tengan una relación diferente. ¿Saben por qué? Porque a pesar de las diferencias de edad que tiene el adulto a la que tiene el niño, hay algo que van a tener en común y es ese cuento, esa historia que pudieron leer y que la van a charlar porque en algún punto están hablando de lo mismo y se pueden entender. Se van creando estos lazos que yo en algún momento les mencioné. También contarles que, por ejemplo, nuestros niños y niñas, a partir de la lectura, empiezan a reconocer algunas imágenes, le ponen nombre a las cosas. Porque, por ejemplo, si nosotros le contamos la historia de los tres chanchitos a nuestros niños, les mostramos que los tres chanchitos iban a ponerle el nombre al chanchito o le van a poner una figura al chanchito o van a conocer cuáles son las figuras de las casas o que hay diferentes formas de hacer casas. Entonces vamos trabajando esto de aprender a relacionar colores con formas, con nombres, y esto les va a ayudar en un mejor desarrollo de la cabecita, ¿sí? Bueno, yo en esta pantalla les menciono, por ejemplo, que a partir de la lectura se mejora la concentración. Se recordarán que yo les dije en algún momento, a ver, cuando nuestros niños están mucho tiempo en la pantalla, empiezan a tener algo llamado atención dispersa. Bueno, cuando nosotros practicamos el hábito de la lectura, la atención dispersa empieza a corregirse, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque ya nos concentramos en una sola cosa. También les cuento que a partir de la lectura tenemos mayor cantidad de usos de palabras, de asignarle palabras a sensaciones, a emociones que vamos teniendo, por lo cual nos ayuda a tener un mejor y mayor lenguaje, ¿sí? También decirles que a partir de la lectura se desarrolla mucho la creatividad, porque nuestros niños empiezan a trabajar esto de la imaginación, ayuda a una mejor memoria y esto de que es un ejercicio que entrena al cerebro. También les cuento que a partir de la lectura, nuestro niño, nuestra niña, empieza, y adolescente, incluso nosotros adultos, empezamos a entender algo llamado empatía. ¿Sí? ¿Qué es la empatía? Es esta capacidad de ponernos en el lugar del otro. ¿Y saben cómo se entrena esto a través de la lectura? Es fácil. Cuando nosotros leemos una historia o contamos una historia a nuestros niños y niñas, básicamente el cerebro automáticamente se pone en el lugar de uno de los personajes y empieza a vivir esta aventura que va contando la historia, ¿sí? Por eso es que les digo que facilita esto de ponerse en el lugar del otro. Contarles también que, por ejemplo, ayuda a mantener con mayor información y mayores conocimientos a nuestra cabeza, que ayuda a conocer un mundo de fantasía, que relaja y baja los niveles de estrés y ayuda a tener un mejor estado de ánimo. Miren todo lo que se puede lograr a través de la lectura. Y bueno, yo en esta página les doy una idea de cómo podemos trabajar con nuestros niños y niñas el tema de la lectura para ayudarles a crear este hábito de lectura, ¿sí? Y les digo que, por ejemplo, es importante poder dedicar un mínimo de 15 minutos por día a la lectura. A ver, se los decía a ustedes, nosotros adultos en vez de ver el Face, veamos un libro que nos guste. Y en nuestros niños está fácil porque, a ver,
Ustedes piensen esto, son 15 minutitos que si nosotros nos sentamos y les leemos una historia, les contamos una historia o les contamos un cuento a nuestros niños antes de dormir, esto los va a relajar y los va a hacer dormir bien, los va a hacer dormir profundo y muchas veces quizás no terminan recurriendo a las pantallas, ¿sí? O la otra idea que por ahí les puedo dar es esta de decir, mira, Josecito o María, en el barrio o acá en el municipio hay un lugar llamado biblioteca. ¿Y sabes qué? En ese lugar vive mucha magia y mucha fantasía y mucha información. Entonces, ¿qué te parece si nos hacemos socios de la biblioteca? Y les van a dar un carnecito en el cual el niño va a sentir que pertenece a algo, ¿me entienden? Y no les vamos a estar mintiendo, porque es verdad, en la biblioteca es un mundo de magia, de fantasía, porque estos libros, los libros en general, les dan eso a nuestros niños, ¿sí? Otra cuestión que está buena trabajar es, bueno, esto de que en algún rinconcito que tengamos en casa, que no usemos, que lo tengamos lleno de cosas, que está el vicio de ese lugar juntando tierra y como yo digo, un montón de cachivaches a mi esposo, que en todos los rincones tengo cosas al vicio, agarrar ese lugar y decirle, vení Josecito, vení María, ¿qué te parece si en este lugar que tenemos acá lo limpiamos y lo hacemos para que sea nuestro lugar de lectura? Y entonces, ¿qué podemos hacer? Y pegar algunas caritas de emoji con algún mensaje que les diga leamos por esto, mensajes así como de ánimo, y poner una lamparita que tenemos en cualquier habitación y un almohadón en el piso, y nos sentemos ahí a leer esos 15 minutos que está bueno poder hacerlo todos los días. Es una forma también de trabajarlo y empezar a crear esto del hábito de la lectura. Más abajo yo les voy a contar, y cuando yo acá me refiero a los cuentos, no me refiero a los cuentos solamente de los tres chanchitos, porque permítanme contarles algo. Los cuentos también hay para adultos, para adolescentes, para todas las edades. Hay muchísimo material de cuentos, porque no son solamente estos de los tres chanchitos, de Caperucita, no, hay muchísimos cuentos para adultos que están buenos. Y yo les digo que cuando, por ejemplo, ponemos en práctica esto de leer cuentos, de contar historias, estamos generando algo llamado amor por los libros y estamos trabajando la parte de la sensibilidad de las personas. También cuando empezamos a tener el hábito de la lectura, aprendemos a distinguir entre lo bueno y lo malo, nos ayuda en esto del desarrollo intelectual que les decía yo hace rato, ayuda en algo muy importante que hoy no se está teniendo, que es la capacidad de escuchar. Hoy se perdió mucho de la capacidad de escuchar y cuando leemos, contamos una historia, ayudamos a esto de trabajar la capacidad de escuchar. También les cuento que reduce la ansiedad, como se los mencioné hace rato, ayuda a dormir de una mejor manera, ayuda con la memoria y con tener ganas de expresarse, de decir lo que siente, fortalece vínculos con los padres o con el adulto a cargo. ¿Saben por qué? Por esto que les mencionaba hace rato, tener algo igual en qué hablar. Y esto de sentarnos 15 minutos con nuestros niños y niñas a leerles una historia, hace que tengamos esos momentos de calidad que yo les decía que marcan la historia de una persona. Y bueno, también decirles que ayuda a combatir, por ejemplo, los propios temores. ¿Y saben por qué? Porque si ustedes se fijan, en el mundo de los cuentos, la mayoría de las veces, el bueno termina venciendo al malo, o el pequeñito termina ganando, o el caso de la tortuga y la tortuga le gana a la liebre porque llega a la meta del cuento. Entonces esto ayuda a entender que por más pequeños que nos sientamos, o por más lentos que nos sientamos, siempre podemos ser los que lleguen al final o ganen, o que podamos vencer eso que nos da miedo. Entonces, yo para esto les mencioné, por ejemplo, que las emociones se pueden trabajar a través de los cuentos. ¿Cómo? Y bueno, porque ayuda a conectarnos con eso. Cuando estamos leyendo, por ejemplo, una historia de terror, sentimos esta emoción del miedo, la adrenalina y de cómo se van solucionando las etapas, ¿me entienden? También ayuda, bueno, a crear esto del hábito de la lectura, ayuda con la ansiedad y el estrés que muchas veces se genera en la pantalla o en el día a día que tenemos todos. Ayuda a promover la crianza de apego, no este apego, vamos a decir, negativo, en el cual nuestros niños y niñas no se sienten capaces de hacer cosas solo si no está el papá o mamá o algún familiar respaldándolos, sino que es este apego en el tener una relación amena, una buena relación fluida. Ayuda, como les decía, en la memoria y en la creatividad. Ahora bien, yo les he armado, no les armé, en realidad les busqué
un videíto de cómo se puede trabajar con nuestros niños a través del juego, esto del mundo del hábito de la lectura. Básicamente, esta actividad que yo les voy a compartir, ahora que se la puede hacer, está basada en un método que quizás escucharon nombrar, que se llama el método Montessori. El método Montessori es una forma muy buena en la cual nuestros niños, niñas y adolescentes empiezan a aprender. Es respetar sus tiempos y sus formas de aprender, ¿me entienden? Y esta actividad que les voy a compartir está buena porque trabaja mucho esto en base a Montessori. Repito, esto se está dando muchísimo en el Perú, por ejemplo, se está trabajando mucho el tema Montessori. Argentina solamente en Salta tenemos un solo colegio que lo trabaja, pero estaría bueno y se está buscando de que esto se empiece a esparcir en más instituciones. Si alguien por allí tiene una curiosidad de qué es esto de Montessori como forma de crianza y de educación respetada, está bueno que lo puedan leer. Hay muchísimos videos, hay muchas ideas en internet de cómo trabajar el método Montessori. Yo les comparto este que me pareció que está bueno para trabajar puntualmente el tema de la lectura, ¿sí? Hola, espero se encuentren muy bien. En el video del día de hoy les voy a compartir una estrategia llamada el cuento motor, la cual si implementamos con nuestros niños, podremos ayudarlos a desarrollar habilidades cognitivas, afectivas, sociales y motoras. Comenzamos. En un cuento motor, los niños tienen la oportunidad no solamente de escucharlo, sino también de vivirlo como protagonistas. Es por eso que se convierte en un juego y también se les convierte en una experiencia significativa. El cuento motor consta de dos fases. En la primera, el adulto con el niño leen la historia o la escuchan, de manera en la cual se reflexiona sobre el contenido de la historia. En la fase 2, los niños toman el papel de protagonistas. Solamente escuchan que el adulto narra la historia y ellos van haciendo los movimientos que se indican. A continuación, te voy a presentar un ejemplo de cómo puedes llevarlo a cabo. Visitando la granja de los abuelos. Había una vez una niña y un niño a quienes les gustaban mucho los animales. Un día, en el auto de papá, viajaron a la granja de sus abuelos y se dieron cuenta que al fin podrían conocer a muchos de los animales que solo habían visto en los videos. Como llegaron de noche a la granja de los abuelos, se fueron a dormir de inmediato. Por la mañana, mientras los papás y los abuelos dormían, los niños se levantaron de la cama y salieron a conocer lo que había en la granja. Caminaron por la granja y encontraron unos lindos pollitos. Como les parecieron muy tiernos, se agacharon para agarrarlos, pero la gallina, al darse cuenta, se enojó. Así que los niños rápidamente dejaron a los pollitos y se echaron a correr. Llegaron al estanque donde estaban los patitos. Se quitaron la pijama y se metieron al estanque. Comenzaron a nadar con los patitos, pero entonces se dieron cuenta que los puerquitos se habían salido de su corral. Se salieron rápido del estanque, se vistieron y ayudaron a los puerquitos a regresar a su corral. Pero como había charcos de lodo, tuvieron que brincarlos para no ensuciarse. Al fin los puerquitos estaban de nuevo en su corral. Entonces escucharon un gato muy cerca de ahí. Se dieron cuenta que estaba arriba de un árbol y no podía bajar de ahí. Así que treparon el árbol y lograron rescatar al gatito. Estaban muy felices de haber ayudado a los animales y festejaban con las manos arriba y moviendo la cintura. Entonces
se les ocurrió visitar el establo para subirse a un caballo. Así que iban practicando cómo cabalgar. Pero cuando ya iban a llegar al establo, escucharon que sus papás los estaban buscando. Así que corrieron a casa. Al darse cuenta los abuelos de todo lo que los niños habían hecho, les dijeron: gracias, mis niños, pero lo que hicieron fue muy peligroso. Nunca deben acercarse a los animales si no los conocen. No sabemos cómo pueden reaccionar. Nos pueden lastimar. Deben hacerlo siempre en compañía de un adulto. Los niños prometieron a los abuelos que no lo volverían a hacer. Así, todos entraron a la casa y pasaron una tarde muy linda en familia. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. En este ejemplo que te presenté, solamente te di a conocer la fase número 2 de la estrategia, que es cuando el niño ya toma el papel de protagonista. Sin embargo, es muy importante que sí realices la fase número 1, porque en esa fase le permitirá al niño pensar claramente el contexto en donde se está desarrollando la historia, así como ir creando la idea de en qué momento realizará los movimientos. Una vez que realizaste esa fase, puedes comenzar con la fase que te presenté. Y bien, como podrás observar, ellos logran establecer mentalmente movimientos que después realizan, lo cual se convierte en el desarrollo de habilidades cognitivas como la imaginación y también la creatividad al realizar los movimientos. En el aspecto motor, también inciden los aspectos de coordinación de movimientos, así también como el conocimiento de su cuerpo y los movimientos que pueden realizar con cada parte de su cuerpo. Y también, como te comentaba, esta estrategia ayuda a los niños en sus habilidades sociales y afectivas. Esto porque esta estrategia, cuando están en convivencia con más niños, la pueden llevar a cabo estableciendo lazos de convivencia con ellos, así también como lazos afectivos con el que le está contando la historia. Bueno, espero que te haya gustado mucho esta actividad. ¿Qué les pareció? Está buena, ¿no? Es fácil de hacerla y les llama mucho la atención a los peques. Ahora bien, yo les mencionaba hace rato que esto de la lectura también se puede trabajar con los adolescentes, que no son causas perdidas porque no hicieron el hábito de la lectura cuando eran más pequeños. Sí se puede trabajar de muchas formas, pero la primera clave para poder hacerlo es saber qué tipos de películas les gusta ver a nuestros adolescentes, ¿sí? Por ejemplo, si les gustan las de terror, les gustan las de suspenso, si les gustan las de amor, si les gustan las de aventura, ¿cuál es la película que nuestros adolescentes siempre ven? Y yo les voy a contar en un caso, digamos, en un ejemplo, cómo se puede trabajar esto de la lectura en los adolescentes. Un día viene mi hijo y me dice: mamá, ¿sabes que tengo que leer? Me dieron de lengua, dice, que tengo que leer una obra de la literatura universal que a mí me guste. Y yo lo miraba y me reía, porque dice: a mí no me gusta ninguna obra de la literatura, pero en realidad no es que no le gusta, sino que no le gusta leer, básicamente. Pero bueno, entonces agarro y le digo, y yo sabiendo que a él le gusta terror y suspenso, le digo: mira, hijo, le digo, hay una que te puede llegar a gustar, le digo, y que se llama, es un libro, le digo, que se llama Historias de Terror, Locura y Muerte, que es de Edgar Allan Poe, que es una de las historias de la literatura universal. Entonces me mira: ah, bueno, me dice. Entonces le digo: como yo sé que ese libro tiene como 25 cuentos que están muy buenos, pero hay algunos más complejos que otros, le digo: yo te voy a hacer escuchar uno que está bueno, que se llama Mi gato negro.
le digo así. Y le digo, yo te voy a dar la de una que se llama Mi gato negro. Entonces voy, muy buena madre supuestamente, le imprimo, son como 12 hojas a 4. Le digo, mira, amor, acá está, toma. Y me mira y me dice, ¿y todo eso tengo que leer, mamá? Me dice. Y en principio sí, le digo. No, no tengo ganas de leer, me dice. Entonces agarré y busqué el audiolibro de Mi gato negro. Y se lo puse al audiolibro. ¿Qué es el audiolibro? En internet lo encontráis y les empieza a leer digamos, la computadora la historia, pero no se la lee entera. La lee como reduciéndola, resumiéndola para que no sea tan largo el audio. Entonces agarro y le digo, bueno, hijo, vení, escucha acá, le digo esta historia, yo me voy a hacer otras cosas. Entonces viene y se sienta así como con pocas ganas a escuchar el audiolibro y me fui a hacer unas cosas. A los 10 minutos volví y no solo que estaba mi hijo sentado escuchando el audiolibro, sino que también estaba mi hija de 9 años. Los dos estaban así, copadísimos con la historia de Mi gato negro. Perdón si escuchan ruido, pero están trabajando justo en el techo de casa. Este, no solamente que estaba él, sino que estaba su hermana y estaban los dos así, prestando atención y dice, ¿pero qué será? Y esta pista de indicar algo, y han empezado ellos dos a debatir según lo que iban escuchando, porque es un cuento de suspenso y de terror. ¿Y qué habrá pasado con esto? ¿Y qué habrá pasado con esto? Entonces, cuando ya estaban como mucho más emocionados, llegó al final del audiolibro y me mira, y así termina, pero ¿qué pasa a la final? Me dice, le digo, y no sé, le digo, pasa que el audiolibro lo cortan para que no sea tan largo. A ver, yo les voy a preguntar, ¿qué creen ustedes que pudieron llegar a ser mis hijos? Agarraron el libro que no querían leer y se pusieron a leerlo, porque ahí les iba a decir todo lo que no estaba en el audiolibro. Y eran los dos sentados y el hermano mayor leyéndole a la menor y ella también hacía sus aportes de lectura ahí y se la pasaron así hasta que mi hijo fue al colegio y le contó a la profesora que lo había leído, que lo había escuchado y mi hija andaba con esa historia también que después decía, está re bueno esto, me decía. Así que si lo pueden poner en práctica con los adolescentes, esto está bueno, pero tenemos que saber qué es lo que a ellos les gusta. Y ahora, si no tenemos esto de que les guste alguna de los géneros de la lengua o la literatura, hay otra opción. Y es la opción de que ellos mismos puedan escribir su propia historia. Ah, sí, me van a decir ustedes. No sé si se acordarán alguna vez cuando éramos más pequeños, que venían unas hojitas perfumadas o venían los diarios íntimos. No sé si los llegaron a conocer a los diarios íntimos y a las hojitas perfumadas y que nosotros escribíamos, me gusta tal compañerito y contábamos toda nuestra historia ahí. Entonces, algo parecido con nuestros adolescentes, pero diferente. ¿Por qué? ¿Y por qué es comprar un cuaderno común, esos económicos, y decirle, mira, escribí tu propia historia, acá está bueno, lo podés decorar como quieras, podés escribir lo que vos quieras, si te gusta alguna canción, algún poema, si te gusta, no sé, querés contar algo de tu vida o escribir algo, y vas escribiendo tu propia historia, pero todos los días lo tenés que hacer aunque sea un poquito, ¿sí? Y en esto yo les he buscado un videíto de una película que está muy buena, que si la pueden ver en Netflix, traten de verla, o si la pueden ver en internet, también está en internet. Se llama Los escritores de la libertad o los diarios de la calle, ¿sí? Entonces, esta película, y yo en esta película se las elegí porque van a trabajar dos aspectos de lo que yo les vengo hablando. Primero, el de ganarse la confianza de nuestros adolescentes para poder llegar a hablar y a crear una relación que esté buena. Y la segunda, para poner en práctica esto de escribir los diarios de su propia historia. ¿Me entienden? Esta película está buenísima, básicamente es una escuela donde hay todos adolescentes que les dicen problema, que son pandilleros, que estuvieron en reformatorios, y una serie de cuestiones más que hacen al trasfondo de la historia, y una docente intenta cambiar eso, porque en la escuela esos chicos estaban condenados a ser un fracaso al futuro, y ella apuesta a que no va a ser así. Entonces empieza a trabajarlo. Por eso yo les pongo esta parte, porque ella ahí ustedes van a ver cómo ella trabaja dos dinámicas que yo se las vengo mencionando, ¿sí? Ahora se las pongo, y si en algún momento la quieren ver, véanla, está muy buena, te hace pensar mucho, y te muestra cómo sí se pueden cambiar muchas cosas. Ahí está. El audio es muy malo, así que yo apago mi cámara y me callo totalmente. No saldrán de todas formas. Así
diga aplica en ustedes, darán un paso hacia la línea y vuelven atrás para la siguiente pregunta. Fácil, ¿no? La primera. Díganme quiénes tienen el nuevo álbum de Snoop Dogg. Muy bien, todos atrás. Siguiente pregunta. ¿Quiénes han visto Boys and the Hood? Disculpe, profe, se escucha bien despacito. Sí, está muy bajito. Después yo se los comparto el enlace si quieren. Ok, siguiente pregunta. ¿Quiénes viven en casas de interés social? ¿Cuántos de ustedes conocen a una persona, amigo o pariente que esté en el reformatorio o la cárcel? Cárcel por algún tiempo. Cuenta una por los refugiados. Tú decides. Díganme quiénes saben dónde conseguir drogas. ¿Cuántos de ustedes conocen algún pandillero? ¿Quiénes de ustedes son pandilleros? Ok, fue una pregunta tonta, ¿verdad? No se permiten pandilleros en la escuela. Disculpen la pregunta, me equivoqué. Voy a hacer preguntas más serias. Dice en la línea si han perdido a un amigo debido a las pandillas. ¿Dónde la carpeta? Dora, silenciame que falta, por favor. Quédense en la línea si han perdido algo. Dora, por favor, silenciemos. Yo no puedo desde aquí, ahorita, gracias. Cuatro horas. Le ofreceremos respeto a esas personas, sea quien sea. Digan su nombre. Marian. Jasmine. Jen. Les agradezco mucho. Ahora, tengo algo para ustedes. Todos tienen su propia historia y es importante contar su historia, aunque sea ustedes mismos. Así que lo que harán es escribir diariamente en estos diarios. Pueden escribir lo que quieran, el pasado, el presente, el futuro. Pueden usarlo como diario o pueden anotar canciones, poemas, algo bueno, malo, lo que sea. Pero deben escribir a diario. Lleven una pluma para cuando sientan la inspiración. Y no lo voy a calificar. No se da una A o una B por decir la verdad, ¿sí? Y no lo leeré a menos que me den su permiso. Tendré que ver que escribieron algo, pero solo lo haré como una revisión para ver si escribieron ese día. Ahora, si desean que lo lean, tengo, disculpa, un casillero por aquí y tiene seguro.
Lo mantendré abierto durante la clase y pueden dejar su diario aquí si quieren que lo lean. Cerraré este casillero al final de cada clase. ¿Entendido? Ahora todos pueden venir uno por uno y llevarse su diario. ¿Qué les pareció? A pesar de que se escucha bajito, yo les puse el enlace en el chat para que lo puedan ver. A la película entera se la puede ver en Netflix o en internet. Les repito el nombre, Escritores de la Calle o Diarios de la Libertad. ¿Sí? De hecho, esta película fue una historia real. Eso es un hecho verídico. Y el libro, Escritores de la Libertad, está en PDF en internet si lo quieren leer. En la película está buena porque se puede ver cómo ella empieza a trabajar desde cero con estos adolescentes que no tenían futuro en teoría según la escuela y según todos, y cómo ella empieza a trabajar. ¿Vieron en esta partecita que yo les mostré cómo empezó de una pregunta muy general que les gustaba a todos para empezar a ganar la confianza a puntos más sensibles? Dijo, ¿a quién le gusta? ¿Quién tiene este álbum? ¿Quién le vio esta película? Todos, porque es algo muy común, es como que digamos ahora, no sé, ¿a quién le gusta el RKT y a quién ha visto Rápido y Furioso 10, digamos? ¿Me entienden? Que todos van a ir al medio. Entonces, y después empieza ya con preguntas más sensibles y así va ganándose la confianza y los chicos empiezan a participar. Y después, en la película, muestra cómo ella va ganándose la confianza de los chicos en muchos aspectos y termina siendo una gran historia de todos estos grupos de jóvenes que en teoría eran jóvenes problemas. Está buena porque en cada uno de los diarios de los chicos van mostrando pantallazos de los que ellos van contando su historia. Está bastante interesante. Y bueno, ya habiendo avanzado con esto que les mostré, con esto que les conté, yo les propongo la actividad que tenía pensada para hoy, ¿sí? La actividad es la siguiente. Traten de recordar si alguna vez alguien o ustedes mismos o en la escuela les leyó una historia o ustedes leyeron un libro o algo que les hayan contado una historia como una leyenda y que les haya gustado y por qué, ¿sí? Yo les voy a le voy a pedir primero voluntariamente quién quiere comentar algo y después pregunto yo. ¿Quién quiere empezar? Bueno, Irene, hola, ¿cómo estás? Ahí está. Sí. Estaba tratando de acordarme y de chica no me acuerdo que me hayan leído un cuento y de grande tampoco. O sea, no tengo ningún recuerdo de que me hayan leído. Siempre fui yo la que... Claro, por eso le decía, de que les hayan leído o en la escuela hayan leído ustedes o algo que hayan leído hace poco, pero algún momento de lectura que hayan tenido que los recuerden. Y en la escuela secundaria sí nos hacían leer novelas, pero no me acuerdo en este momento puntualmente qué... A ver. Puede ser una como agua para chocolate en la secundaria, que me ¿Y acuerdo, que me te gustó mucho. gustó? Me gustó mucho esa historia. Sí. ¿Y qué otra más? Mi planta naranja lima. No me puedo acordar de otra más. De ¿Y más esas grande. dos historias te gustaron? Sí, esa como agua para chocolate más todavía. ¿Te gustó más lo Esa romántico? fue en la secundaria. Y sí, me acuerdo que empecé a leerla y no paraba o sea, quería llegar al final. Era como que leía todo el tiempo. Recién una compañera de ustedes me dice, profe, yo soy tan ansiosa que primero leo el final y después leo el proceso. Y le digo, no. Pero bueno, hay gente que lo disfruta así, está bueno, pero bueno, ya está. Muchas Sí, gracias, perfecto. Irene. Bueno, A ver, Lucía, hola. Hola, profe, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, profe, yo leí, digamos, hace bastante tiempo, digamos, la novela de Retrato de Dorian Gray, que la verdad, digamos, en la escuela yo nunca he leído, tampoco nadie me enseñó a leer, digamos, aprendí a leer sola. Y la verdad que esta novela es muy buena, se la recomiendo,
porque digamos, como, es como usted decía, hay que buscar, digamos, el interés de qué género te gusta a vos, para que también, digamos, la lectura, digamos, sea muy rica, digamos, al leerlo. Entonces, te recomiendo también la novela esta, Retrato de Dorian Gray, que es muy linda, y de hecho tiene una buena, digamos, una buena trama, todas esas cosas, digamos, así que puedo decir eso. Muchas gracias, Lucía. Hola, No. Mariela, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bien, de chica me contaba mi abuela, me contaba mi mamá, mi papá, porque yo soy hija de camionero, entonces las leyendas de la viuda, de la Llorona, y en la escuela sí he sido de leer bastantes cuentos, me gusta la lectura. Tanto así que mi hija, la mayor, tiene todos los de estos de El Duende Amigo, ahora ya está, como es más adolescente, ya está con otros libros más bajo la misma estrella, y siempre tratamos de que la lectura sea algo fundamental, ¿no? Sí, está buenísimo trabajarlo. Muchas gracias, Mariela. Hola, Marinés, ¿cómo estás? Bien, hola, ¿se me escucha? Sí. Bueno, yo no recuerdo ningún cuento que me hayan leído mis padres, pero yo sí, trabajé en una guardería hace varios años, digamos, muchos años trabajé. Sí, son más cuentos infantiles que he leído, digamos. ¿Y te gustaba alguno en particular? Eh, no, todos, todos porque era como que leerle a los niños y los niños te prendían, ahí te escuchaban y a veces querían imitar lo que usted nos decía que hacía el cuento. Mm. Y sí me trae lindos recuerdos con los niños. Bueno, muchas gracias, Marinés. Dalma, hola. Hola, ¿Cómo estás? ¿Cómo? bien. Y bueno, yo recuerdo que mi mamá siempre me contaba, ella me contaba en realidad cuentos, pero me contaba diferente, digamos, me contaba de las princesas, también de brujas, de los niños, pero no recuerdo bien específicamente, pero sí me contaba bastantes cuentos. Y bueno, ahora tengo mi hijita que ella a veces también me pide que le lea un cuento de noche para dormir. Y bueno, a veces estamos ahí. Siempre le cuento más que nada de los tres chanchitos, pero bueno, ella siempre me dice que es aburrido porque ya se lo sabe. Pero sí, estamos en eso. Tenemos que practicar más lectura. Muchas gracias, Dalma. Hola, Rocío Tolaba, ¿cómo estás? Rocío, hola. Sí, yo tengo la función aprendida. ¿Vos te acordás de algo que hayas leído, que te hayan contado o algo así? No se te escucha nada, Rocío, querida. Me parece que es un problema técnico. Brenda Guzmán, hola, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo le va? Bien, gracias. Eh, ¿Algún cuento? Uf, la verdad es que yo con mi corta edad he leído tantos libros y me gustó muchísimo también leer muchos libros. Por ejemplo, la de historias de locura, amor y muerte. La muerte, del libro, digamos, se encuentra la muerte de Isolda, la gallina degollada. Son bastantes libros, cuentos interesantes, algunos cortos y algunos largos, que la verdad te llegan bastante y te sorprenden el final. Es muy hermoso. Me encantan mucho ese tipo de historias, digamos. Por ejemplo, Mi planta de naranja lima fue un libro que lo leí cuando iba a cuarto año. Vimos la película y hemos leído la historia. Me encantó muchísimo. Hace poco también uno de mis hermanos me pidió el libro porque yo lo tenía en cartilla. Preguntó dónde lo tenía. Yo le digo, mira, acá tenés, toma el libro, léelo, te va a gustar y eso. En mi casa ayudo bastante con la lectura. Tengo un lugar chiquitito de biblioteca que es solamente para mí y bueno, hace poco también volví a releer de nuevo de historias de locura, de amor y muerte, porque la verdad es que no me canso, es algo muy bonito, la verdad.
Y bueno, ¿Te sorprendió la historia de mi gato negro? sí, sí, también es muy buenísimo. Mi hijo quedó duro ahí. Bueno, muchas gracias, Brenda, por tu No, de aporte. nada, profe. A ver, ay, estoy sin garganta, estoy muerta mi garganta. Mayra Guanuco, hola. Dice que por favor prendamos las cámaras para la asistencia y ya se nos está yendo la clase también. Bueno, ¿pudiste, Dora, querida? Sí, profe. Genial. Bueno, repasemos entonces para todos los que entraron tarde. Mañana recuperamos la clase del día jueves de la semana pasada, ¿sí? En este mismo horario que venían teniendo las clases. Mañana es nuestra última clase, ¿sí? Hoy fue el último día que yo hablé. Mañana van a hablar ustedes. Entonces, ¿cuál es la tarea? La última actividad que yo tengo programada para el módulo es hacer un juego o un juguete al cual van a tener que exponerlo en la pantalla acá en Zoom. Como entiendo que es muy corto el plazo que nos queda, el que pueda hacerlo, genial. El que no, tiene que anotarlo, dibujarlo, mostrarnos algo a todos de cómo va a hacer su juego o juguete, ¿sí? Ahora bien, mañana, cuando ingresemos a clase, el que pudo armar el juguete va a contar, o sea, el que pudo armar el juguete y el que no pudo armar el juguete va a tener que decir qué tema trabajó de todos los que hemos visto a lo largo del módulo, cómo se llama el juego, para qué edades es y cómo funciona, ¿de acuerdo? Esa es la tarea. Mañana nos encontramos a la misma hora aquí y charlamos sobre lo que o hicieron o van a intentar hacer. Ahora es importante esto. El día sábado tiene que estar subido su trabajo, o sea, su juego o su juguete a través de una foto o de un videíto al grupo de WhatsApp, ¿sí? Por favor, lo subimos al grupo de WhatsApp. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿No? Profe, Sí. por ejemplo, si no realizamos algún juguete, usted dice que escribamos, o sea, o sea, elegimos algún tema en particular y escribimos toda la información más o menos de lo que No. aprendimos. No. A ver, les Solamente explico. Ustedes tienen que hacer un juego, un juguete, ¿sí? Sí. Eligen el tema sobre el cual lo quieren hacer. Les pongo un ejemplo. A Irene le gustó mucho el tema de inteligencia emocional en adolescentes, ¿de acuerdo? Entonces ella busca en Google juegos de inteligencia emocional para adolescentes y le van a salir un montonazo de juegos para hacer o juguetes, ¿sí? Entonces ustedes van a elegir uno que es el que van a tener que armar también el juego, el juguete y contar de qué se trata el juego, para cuántos años es, qué temas trabaja y cómo funciona. ¿Me entienden? Es ya referido al juego, no a los temas. Ustedes tienen que elegir un juego, un juguete a partir de cualquiera de los temas que hemos visto a lo largo del curso, de este módulo, digamos. ¿Está claro por ahí o no? ¿Sí? Profe, ¿puede ser juego o juguete? Ambas, o juego o juguete, lo que ustedes prefieran. Y el juego lo tenemos que armar. Claro, lo tienen que armar y si no les da el tiempo, lo cuentan mañana, pero sí tiene que estar armado para el sábado. Es el tiempo que tuvieron todos los municipios, 2 días, ¿sí? Hasta el sábado a las 12 de la noche podemos subirlo. Con esa nota yo cierro el municipio, cierro el módulo, ¿de acuerdo? Entre lo que me subieron a Classroom más esta actividad que es la de cierre, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno,
Nos vemos.